En este tipo de problemas nos piden, en este caso de redes eléctricas, nos piden calcular la corriente que circula por la resistencia 2 y la corriente que circula por la resistencia 4. Nos dan todas las resistencias del circuito y nos dan el valor del voltaje de la fuente de poder. Bueno, entonces para eso vamos allá a la resistencia equivalente primero. Vamos a reducir este circuito a una sola resistencia. Entonces empezamos por aquí. Si nos vamos de la fuente de poder, el cable se divide, un cable para la resistencia 1 y un cable para la resistencia 2. Quiere decir que estas dos resistencias están en paralelo. De igual forma está R4 y R5. Entonces unimos estas dos resistencias en una sola y las resistencias en paralelo, se calcula la resistencia equivalente con la suma de los inversos. Entonces sustituimos los valores y calculamos. Cuando llegamos a este punto, invertimos las dos fracciones y eso nos da la resistencia R12, ¿no? Que es la unión de estas dos. De la misma forma, como están en paralelo, sería la suma de los inversos. Sustituimos los valores y invertimos y eso nos da 6/5 de ohmio. Luego, una vez que reducimos el circuito, tenemos R12 y R45, el circuito va quedando así. Estas tres resistencias están en serie porque están en un solo cable, las tres. Entonces, cuando están en serie se suman las tres resistencias. R12 que lo calculamos aquí, R3 que nos da el problema y R45 que lo calculamos aquí arriba. Sumamos, calculamos mínimo como múltiplo, calculamos los numeradores y esto nos da la resistencia equivalente. Una vez que tenemos la resistencia equivalente, nuestro objetivo es hallar la corriente 2 y la corriente 4. Vamos a subir de aquí abajo hacia arriba. Entonces para eso primero vamos a hallar la corriente total. Entonces tenemos la resistencia total, que es esta, la equivalente, y tenemos el voltaje, que es 137 voltios. Usamos la fórmula de resistencia y voltaje sobre intensidad, despejamos y eso nos va a la corriente. Una vez que calculamos la corriente, sabemos que como estos tres están conectados en serie, la corriente va a ser igual en todos esos puntos. Entonces, ya sabiendo que la corriente es igual en cada uno de esos puntos, esto nos va a permitir calcular el voltaje 12, es decir, el voltaje aquí. Tenemos la resistencia 12 y la corriente 12, despejamos y eso nos va a dar el voltaje. Una vez que tenemos el voltaje, sabemos que subimos un paso más y como estos dos están en paralelo y viene de este total, quiere decir que el voltaje es igual aquí, aquí y aquí. Tenemos el voltaje 1 y el voltaje 2 porque están en paralelo. De la misma forma vamos a tener voltaje 45 que van a estar en paralelo. El voltaje 45 va a ser igual al voltaje 4 igual al voltaje 5. Y teniendo esos dos voltajes y teniendo las resistencias que nos los da el problema, podemos calcular las corrientes en cada uno por la fórmula de voltaje igual a intensidad sobre resistencia. Y eso nos da el problema.